a San Luis, visitar a mi familia, a mis abuelos, etc. En una ocasión se me ocurrió preguntarle a una tía que pues, si había danzantes en San Luis, porque a mi abuelo le gustaba mucho la danza, a mi abuelo paterno. Allá hay matachines y todo. Yo dije que sí, dice, ya hay danzantes. Dice, date una vuelta el 25 de agosto y vas a ver los danzantes ahí en la catedral. Y efectivamente me di una vuelta el 25 de agosto. Eso más o menos fue en el año 1987, si no mal recuerdo. Y conocí ahí al que ahora es general, pero el capitán, don Domingo Sánchez, que él venía directo de la palabra de otro general de Guanajuato, que es don Natividad Reina, un jefe muy importante del Bajío, de todas las danzas. Entonces ahí conocí la otra cara de la danza. Ya había conocido parte de la danza del Valle de México, pero me fui allá y conocí la parte de las danzas de lo que se llama Altos y Bajíos, o sea, los estados de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Altos de Jalisco, y bueno, y más para el norte, hay algunos pequeños grupos que levantaron en Torreón, en la actividad y en Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, pues conocí estas conformidades de danza, digamos, de más al norte del país, a través de conocer la palabra general de San Luis, de la mesa del señor del Saucito, un grupo oriental Huitzilopochtli, con el que actualmente danzo en San Luis Potosí. Entonces, pues fue muy enriquecedor. Por un lado, conocí los jefes de Tenochtitlan y por otro lado, conocí los jefes del Bajío y conocí a Natividad Reina todavía en vida. Tuve la oportunidad de tener algunas pláticas con él, un joven. Entonces, pues toda esa gente me nutrió, me alimentó, digamos, en conocer otros trabajos también de la forma del norte, como aquí pues se trabajaba la flor y allá en el norte trabajan el sotol, un agave, la cucharilla, los trabajos de sotol. Entonces, pues conocí las mesas de Querétaro y después los de Querétaro los invité a Tepetlixpa y bajaron a Tepetlixpa y bueno, se dio una relación muy especial que sigo cultivando con todas esas palabras, ¿verdad? Y pues el entregarme al camino de la danza pues también me llevó más al norte, ¿no? Me llevó obviamente a viajar hacia los Estados Unidos de Norteamérica, a donde pues jefes como el jefe Andrés Segura Granados y el jefe de Florencio Yescas también, fundador del grupo de Tacuba, viajaron allá y fundaron grupos en Estados Unidos, los chicanos. Entonces, pues yo después viajé también allá, muchísimo después, ¿verdad? En los años 90, y tuve la oportunidad de conocer a los grupos, pues, donde fundaron el grupo Shinasti, luego los grupos de Shinasti que se fundaron en Estados Unidos, y todo el trabajo que hicieron con teatro chicano también, porque el jefe Andrés Segura fue muy amigo de Luis Valdés y de Mariano Leiva Domínguez, fundador de la Universidad de Morelos. Hay una historia también ahí muy interesante de trabajo con los chicanos, ¿verdad? Pues de alguna manera participé en eso, no con ellos, sino después me tocó conocer gentes allá en el norte y pues viajé y sigo viajando a los Estados Unidos, donde la danza pues ya la tenemos prácticamente casi en toda la Unión Americana. Entonces hay grupos de danza pues, en todas partes ya, hemos conquistado casi ya terrenos de Anáhuac, Aztlán, allá en el norte, toda la costa, desde San Diego hasta la frontera con Canadá, en el estado de Washington, hay grupos de danza, o sea, desde Tijuana, digamos, hasta Mount Vernon, que está cerca ya de Canadá, en el estado de Washington, todo está lleno de grupos de danza, todo California, Oregon, Washington, Seattle, todos tenemos lleno de grupos de danza. No se diga de este lado también, al centro, en Colorado, obviamente en Arizona, Nuevo México, Texas, en Nueva York, allá está la jefa, Antonia Guerrero, de la mesa de Santiago de Tochi, bueno, en California está lleno, en Los Ángeles. Entonces ha crecido un semillero grandísimo, con diferentes tendencias, interpretaciones,
todas conservando la misma esencia. Y ahora hay una cosa muy interesante. Los grupos finalmente que se consideran, digamos, más acercados hacia la mexicanidad, menos concheros, en este término que, bueno, fue impuesto, conchero, pues, porque traes la concha de armadillo, ¿no? O de guaje o la de madera, pero como guardián de esta tradición, pues ahora también ya la conchería y el uso de la concha ya también se difundió también mucho ya en el norte. Entonces ahora muchos grupos pues encontramos que están usando la concha, ¿verdad? Y así que tenemos inconvenientes. Entonces la concha como instrumento musical, ¿verdad? De esta síntesis, de ese sincretismo cultural que se dio en el siglo XVI, pues es un instrumento de cuerdas que ya se difundió sobre su uso, pero lo que tenemos que entender de la concha es que es un instrumento que pudo conservar la rítmica y la sonoridad. Recordemos que se prohibió tocar los huevos y los teponaztes, no se dejaban tocar los teponaztes. Todos los instrumentos de cuerda que aprendieron nuestros ancestros a través de la evangelización permitió conservar la concha del armadillo, porque ese es un instrumento propio, es un instrumento propio de aquí, o sea, existe en otro lado. Lo más similar que hay es el charango en el sur, pero la concha es de aquí, en la zona de Chichimeca. También otra es muy importante, siempre hablamos de sí mexicas, sí, mexica, pero el mexica también en la crónica mexicana es Chichimeca. Entonces, esta parte chichimeca, donde se preserva la concha de armadillo que está entre la Sierra Gorda, que es ahí donde Querétaro y Guanajuato, en esa zona donde se preserva.